Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio de miradas oníricas. El día de hoy estamos partiendo con el segundo capítulo del tercer ciclo, pero es el capítulo 19 de la totalidad de lo que es miradas oníricas. Mi nombre es Chantal Huerta, soy terapeuta integral. Me dedico a trabajar con el tema de los sueños hace ya bastantes años, impartiendo cursos y también realizando sesiones uno a uno de trabajo con sueños, ¿sí? Así que bueno, a partir de esta pasión, de este encanto que tengo con el tema de los sueños, es que decidí crear esta sección. Para quienes no saben, es una sección que busca poder sentarnos a conversar y a compartir respecto al mundo de los sueños desde distintas miradas, ¿ya? Porque a veces hay conocimientos que están vinculados muy directamente y otros no tanto, y sin embargo también pueden ser un aporte dentro de lo que es el trabajo con sueños, ¿sí? Bueno, ¿qué les cuento? El día de hoy el tema que definimos fue sueños y arte terapia, creando puentes hacia el inconsciente, ¿ya? ¿Cuántas veces, quizá más de alguno o de alguna de ustedes le ha pasado tener un sueño y decir, oh, si tuviera la posibilidad de dibujar, si supiera hacerlo bien, qué ganas tendría de poder poner este sueño en un dibujo, en una pintura, en una imagen, ¿ya? Y sin embargo nos hemos limitado porque decimos, me falta la técnica, en realidad no dibujo bien, y al final nos privamos de explorar el mundo onírico desde una parte artística, ¿sí? Ahora el tema de las imágenes justamente tiene un tremendo poder, diría yo, de evocar contenido inconsciente, es decir, tanto la imagen que aparece en el sueño, pero también cuando nosotras creamos imágenes o plasmamos esto en un aspecto gráfico, se generan cosas en nosotros y en nosotras, evocan sensaciones, a veces emociones o ciertas ideas, y a partir de ahí entonces podemos hacer otra forma de trabajo con los sueños. Para hablar de ello entonces, para saber, bueno, de qué manera entonces conectamos el trabajo del arte con lo que es el inconsciente y el trabajo con sueños, es que me va a acompañar el día de hoy Florencia Olavarría. Ella es enfermera y arteterapeuta y especialista en trabajo junguiano con sueños, ¿sí? Así que denme un segundito para poder darle el pase. Sí, voy. Flo. Ya, ahí se le envía a Flo el vídeo. Vamos a ver si se conecta. No. Bueno, vamos a esperar a Flo para que nos acompañe por acá a conversar sobre esta temática. Mientras tanto, no sé si tienen alguna consulta que quisieran hacerle o comentar respecto a algún sueño que hayan querido ustedes dibujar, ¿sí? Vamos a ver, Flow. ¿De dónde se están conectando, queridos y queridas? Veo aquí conectado, a ver, vamos a ver. Flo, ahí te envié el vídeo, te voy a enviar ahora la invitación, ¿ya? Entonces dame un segundito. Ay. Ah, aquí está. Se me habían perdido unas cosas, ¿eh? Sí, Flo, ahí ya te lo invité, o sea, te envié la invitación para transmitir conmigo. Entonces te debería haber aparecido un mensaje de invitación. Eh, Así que cuéntame ahí. Ahí apareció. Ah, espérate, es que estoy. Ahí estoy. Sí. Que estaba en el computador intentando conectarme al computador porque es más fácil. Disculpa. No represento mucho a los millennials en este minuto. No te Dame un preocupes, mira, segundo todo. porque además mi celular estaba sin mucha batería, entonces. Ay. Yo creo que puedo conectarme al computador, ¿o no? ¿Tú estás del computador? No, yo estoy Ahí del estoy ya. celular. ¿No? Entonces, ahí yo creo que puedo. Disculpa. No, no estoy, no, no, ya no importa.
Voy a intentar ponerlo acá. Ahí. A ver, A ver, compártelo, veamos cómo Nicolás. nos comunicamos ahí. Porque de fondo de repente se escuchó un eco, que seguramente es porque también lo estabas viendo en el computador. Sí. ¿Puedo intentar del computador o no? ¿Cómo no te Pucha, entiendo? la gente sabe. Voy a intentar conectarme al computador. ¿Ya? Dame un Si quieres segundo. lo intentas, sí. Yo mientras tanto voy a mandar saluditos. A ver quiénes tenemos por acá. Tenemos a Diego, 4N, Despertar, Templo, Beita, me debes ese sueño. Carolina López, saludos para ti, Nico Flores. El otro día me estuve acordando de ti, Nico. ¿Me lo puedes creer? Me estoy acordando de cuando éramos adolescentes y de algo que se me vino a la memoria de esa época, de cuando bailaba flamenco. Emilio Steve, saludo para ti. Jacqueline Acevedo, saludos. Ale, ¿cómo estás? Ale BG, Clau Olmos, Paula Villalobos, saludos para ti. Francisca Quintanilla, Nati Orellana, Marion Jaidman, Denisan, Beita. Estamos resolviendo los asuntos técnicos. A ver, vamos a ver. Ya querida, ahí te lo mandé. Te voy a enviar ahora la invitación de nuevo. Espérame, es que se me confunden las letras aquí. Ya, creo que ahí te debería haber llegado la invitación. Sí, ahí te la mandé. Y ahora sí, ¿o no? Ya, Ay, perdón. ¿sí? Sí, se ve extraño, pero no importa. Ya, disculpen la demora, es que pensé que iba a ser por el computador. Ya, Ya no te sí, preocupes, a démosle. todos nos pasa la... Démosle. Démosle, démosle, pero mira, Soy muy antes del démosle, la gente aquí no te conoce. Entonces yo te pido si les puedes contar un poco de ti y de cómo llegaste al tema del trabajo con sueño. Al tema de los sueños, bueno, el camino igual se remonta hace mucho tiempo, como hace, yo diría unos 9, 10 años, cuando en el fondo como que la vida me estaba empujando realmente así como un ultimátum, a decirme como, oye, ya pues cambia. O sea, en el fondo me empecé a interesar por los sueños porque empecé a tener muchos y yo no entendía muy bien por qué. Y era por un tema específico que estaba viendo en esa época, que en el fondo era básicamente, ahora que lo entiendo, mirándolo desde esta perspectiva, un poco como, oye, cambia la percepción que tienes de ti misma. O sea, cambia radicalmente, da un giro, porque esto no te está sirviendo en el fondo en tu vida. Entonces, empecé como a anotar los sueños y a estudiarlos porque soy de esas personas que siempre necesita como el saber el porqué de las cosas y estudio todo lo que en el fondo para saber como las razones un poco cognitivas de los por qué. Entonces empecé a estudiarlo y me interesó mucho el tema y me aboqué mucho en la corriente junguiana, que es la que más me hace sentido. Eh, y ahí me fui interesando mucho, más como de tema autodidacta, más de tema de como sanación personal. Ahí puedo contar más adelante, no sé, el impacto el gran impacto que tiene y puedo explicar después como por qué para mí es tan fundamental eh,
poder intentar analizar un sueño o poder escucharlos. Pero más que nada fue eso, yo creo que, y después en el ámbito de la arte terapia, que ahí también puedo hacer como el link a, a, a lo que nos convoca hoy día de por qué los sueños y el arte terapia. Bueno, yo soy enfermera, pero siempre tuve como la inquietud de, de agregarle la mirada integral a mi carrera en el fondo, como en la dimensión emocional y que no está muy bien impartida en esta carrera, es un poco más técnica, entonces siempre quise como darle ese contenido más terapéutico y fui viendo distintas terapias y llegué al arte terapia porque, bueno, en un viaje, no sé si te conté lo del viaje, por qué decidí arte terapia, esa vez que nos juntamos, no me acuerdo. Pero lo Probablemente, puedo contar. pero sí cuenta, porque acá la gente no sabe nada de tu historia. Sí, básicamente fue porque estaba como en un momento también, como de un poco de crisis vocacional, entonces me fui de viaje un mes sola a Europa, viajando en mochilera, y fui a Praga y no sabía qué hacer, o sea, ya había recorrido, qué sé yo, y fui a decidir a hacer un tour a un ex campo de concentración nazi. La verdad no tengo idea por qué lo hice, porque me dan como terror esa dimensión de la guerra. Y fui nomás y al final estuvimos recorriendo y había un museo dentro del ex campo de concentración y me quedé como impactadísima porque había en este museo un muro gigante, pero así gigante, de puros dibujos de una niña, de solo una niña. Bueno, había más dibujos de los niños que estaban prisioneros en el campo de concentración, pero yo me quedé como así pegada, de hecho mi grupo se había ido, yo me quedé muy, muy pegada mm, porque el impacto de ver estos dibujos que no, como que no reflejaban un dolor así tan terrible como el que nos podemos imaginar que estaban viviendo en esas condiciones, sino que reflejaba como la inocencia de un niño. De hecho, habían como cuentos, habían incluso como había por ahí metida una Blancanieves, como que reflejaban la fantasía, la esperanza, el deseo, y dije, wow, o sea, como una persona, una niña sobre todo, que vive en las condiciones más terribles que puede vivir un ser humano, está dibujando esto, como tan luminoso en el fondo. Y ahí dije, pues esto es el poder, el poder que tiene el arte para nosotros como de como tan liberador y, y tan reflejo de cómo nos percibimos a nosotros mismos, independiente de las crisis que estamos viviendo. Puede ser muy, muy sanador y fue muy potente, así que dije, ya, esto es, además, igual siempre me había gustado el arte, y lo quise combinar y la psicología también me gustaba mucho, así que lo quise combinar con el área de la salud y ahí empecé a estudiar arte terapia en un postítulo que impartían acá en Santiago, entonces me hizo mucho clic. Y puedo explicar lo que es el arte terapia en sí mismo porque, no sé, pues para los que no lo conocen, Dale. ¿sí? Bueno, el arte Entonces, terapia es ¿cómo? que partamos entonces, ya como introduciéndonos Ay, al tema que nos convocó, y cuéntanos eso, esa definición del arte terapia, porque no sé, me imagino que mucha gente se imagina que solo es dibujo o hacer algo con lápices, pero puede que no haya claridad, que es mucho más que eso, así que cuéntanos. sí, bueno, primero decir que el arte por los de los siglos ha sido como el lenguaje esencial del ser humano, el lenguaje de comunicación por excelencia, y no solo digo el arte, claro, uno piensa el arte plástico Mm. como dibujo, pintura, no, el arte en sí mismo, la música, la danza, todo tipo de expresión artística que como que contenga el cuerpo y la conexión, o sea, la relación física de nuestro cuerpo, de nuestro ser con el entorno, la relación física, en el fondo eso estoy hablando, es
todo eso es arte y todo eso es comunicación. Y desde el hombre de las cavernas o la mujer de las cavernas utilizaban el entorno para expresarse y para, como el fin último, yo creo que el arte da como ese objetivo de decir, nosotros existimos, o sea, de dejar huella, de al hacer arte uno se percibe a sí mismo, uno sabe que existe, es como espejarse. Y no estoy hablando solo como de pintura, etcétera, como lo que hemos visto, sino que es mucho más allá de eso, es como una proyección de nuestro ser hacia lo físico, hacia el mundo material, hacia como la realidad. Entonces, bueno, el arte terapia tiene base psicológica, está basado en la psicología, y yo creo que aparte de las otras terapias, que es una terapia complementaria, es la única forma de terapia que ofrece la posibilidad de construir una imagen o un objeto sensorial que contenga la subjetividad de la persona, mostrando como todas sus dimensiones, tanto cognitiva como emocionales, sensorio-perceptivas, sociales y culturales, como que, y sin tener que verbalizar con palabras. Ese es como el plus que le da el arte terapia como a otro tipo de, en comparación con otro tipo de terapias, que muchos no sabemos al final cuando uno va a terapias, intent, como intentar describir lo que nos está pasando con palabras es muy difícil. Mm. Incluso hay gente que, bueno, obviamente hay ciertos tipos de eventos psicológicos que ni siquiera podemos describirlo con palabras porque ni siquiera nos acordamos en temas, por ejemplo, como en un tema igual penca de decirlo, pero en el abuso sexual infantil hay un mecanismo del cerebro que es como súper adaptativo y súper de supervivencia, de que en el fondo deja como una amnesia de ese evento. Entonces el niño o niña, cuando incluso es adulto, ni siquiera puede recordarlo con palabras, o sea, no lo puede escribir con palabras. Entonces ahí entra uno a hacer terapia con el cuerpo. Y como te decía, el arte terapia es la única terapia que en el fondo como que construye la imagen y refleja en definitiva el mundo interno de la persona. O sea, es como, en definitiva es como la expresión plástica se convierte como una metáfora de uno mismo. Y ahí nos percibimos, claramente percibimos nuestras sombras, percibimos cosas que tenemos guardadas en el inconsciente que no teníamos idea que estaban ahí. O sea, es un mundo gigante por explorar y lo bueno de la arte terapia, como muchas otras terapias que utilizan el cuerpo, es un puente que es como que se abren las compuertas del inconsciente, como que al igual que los sueños, el arte hace que se abran las compuertas y afluya este inconsciente a la conciencia y en el fondo ahí salgan todos los monstruos, las riquezas que tenemos escondidas y que no somos conscientes y que al final el fin último es hacernos crecer. Entonces, bueno, el arte terapia en sí misma es muy beneficiosa cuando uno lo hace, ya de por sí el arte es súper terapéutico, cuando uno no está acompañado de un terapeuta, igual el arte te va a beneficiar, porque ya de por sí, o sea, estoy hablando como biológicamente, o fisiológicamente, el arte ya de por sí disminuye los niveles de cortisol en la sangre, o sea, la hormona del estrés ya baja, disminuye los latidos cardíacos, disminuye la ansiedad, el estrés, ya por sí hacer arte. Cualquier tipo de arte o eh, manejo plástico de algo, o danza o música, ya de por sí uno baja los niveles de estrés. Pero lo que sí es que, claro, el arte necesita el arte terapia, como estar acompañado del rol del arte terapeuta calificado, porque como te decía, en base a la psicología y les damos herramientas a las personas porque el fin último, como decía, es el crecimiento personal. Es como necesitamos acompañarlo para ir guiando de forma nutritiva a este crecimiento, a este desarrollo
a este ver tus sombras y ir, es como el acompañamiento al autodescubrimiento de uno. Pero claro, la respuesta última para mí, como personalmente, es que la tiene la persona, ¿no? Yo no le puedo andar diciendo, esto es lo que sientes. Claro. Entonces, por eso uno utiliza ciertas herramientas que igual son universales, obviamente. Todos sabemos que estamos compuestos de complejos bien universales, pero obviamente le damos el, como la visión muy personal y o sea, muy personalizada a la terapia. Y eso básicamente el arte terapia igual podría estar hablando mucho rato de como de los beneficios, eh, pero como te decía, es muy potente el hecho de como abrirle las puertas a este inconsciente, porque el inconsciente no solo, claro, tiene estas cosas que nosotros que reprimimos, renegamos de nosotros mismos y que tenemos que mejorar, o, o que hacemos estas catarsis emocionales, ayuda también a plantearnos soluciones porque nos conectamos con nuestra intuición. Eh, la intuición es algo muy importante, creo yo, y podría también hablar de eso un poco, eh, porque está la intuición como que la base de la toma de decisiones de la vida es en base a la intuición. Uno cree que, claro, la intuición puede ser como le pueden dar esa connotación media rosa, media suave, como, intuición. Pero, pero es realmente, es lo básico para tomar decisiones. Eh, Vi, así muy corto, vi un documental y decía una eminencia en Harvard que hablaba sobre la intuición, que en el fondo preguntaba por qué todavía en la era de que podemos reemplazar en muchos trabajos a las personas por máquinas que hagan el mismo trabajo, ¿por qué no lo hemos hecho todavía? ¿Por qué no solo son máquinas? Y en varias áreas se puede hacer, y bueno, lo están haciendo, pero ¿por qué no lo hemos hecho como masivamente? Y es porque nosotros trabajamos en base a intuición y las máquinas no, nunca, jamás van a tener intuición. Eh, entonces, es muy importante eso y yo creo que eh, al conectarse con la creatividad también, porque el inconsciente es como la fuente de creatividad que tenemos, donde salen nuestras nuevas ideas, donde uno tiene estas corazonadas, estas nuevas perspectivas, estas soluciones que nos manda el inconsciente como que eh, nos ayuda, pues nos ayuda a nuestra vida diaria también. Y eso también puedo linkearlo con los sueños, que también nos traen o nos resuelven problemas de los que Ajá. estábamos, o sea, obviamente como tú sabí, no es que te resuelvan el problema si, oh, soñé esto se me Solucionado. soluciona el problema, no, no, es como que hay que tomar acción, obviamente hay que sueño, etcétera, pero ahí voy a hablar más, si hay, sí voy a hablar más ahí adelante de los sueños, pero en el fondo es eso. Eh, Ajá. Y Mira, ahí, espérame, pero ahí tengo una pregunta, que es que, porque tú comentas la importancia de que estos procesos de arte terapia puedan ser acompañados por un especialista, ¿sí? Por alguien que sepa realmente cómo llevar ese acompañamiento. Entonces, ¿cómo se va haciendo eso? O sea, ¿en qué momento parte el acompañamiento del terapeuta? ¿Esto es en una sesión uno a uno, en donde en el caso de los sueños se plasma una parte del sueño, o es el sueño completo? ¿Cómo, ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es ese proceso que se va llevando con una persona cuando quiere trabajar sus sueños con arte terapia? sí, en general, las sesiones de arte terapia tienen distintos, o sea, como toda sesión, uno ve las necesidades de la persona. Y yo después quería hablar como en el tema quería linkear el tema del arte terapia y los sueños, pero en general, una sesión de arte terapia básicamente puede ser individual, tanto individual como grupal. Eh, Ay, Se inicia en el fondo como con objetivos específicos. En la primera terapia, si nunca he visto
al paciente o a la persona, mi objetivo va a ser conocerlo, hacer un vínculo, hacerle algún ejercicio para que yo lo pueda conocer, eh, por ejemplo, retratarse a sí mismo, no sé, uno va buscando como diferentes objetivos y consignas en la terapia. En las primeras terapias, obviamente, son objetivos muy libres, por así decirlo, y después claramente uno que va conociendo a la persona y, bueno, metiendo el tema de los sueños, eh, claramente ahí le voy pidiendo que recuerde anotar su sueño o los grabe, porque ahí cuando uno despierta medio en la mañana como que ni siquiera quiere hacer nada, quiere ir al baño y listo y chao, tomarse su café y como que nadie se toma el tiempo de anotarlo, entonces yo le digo que lo grabe, por ejemplo, como en el celular, así después los traspase y para que en el fondo porque después de 5 minutos, y es tan cierto esto que todo el mundo me puede decir, sí, es verdad, se olvidan, o sea, se van. Los sueños hay que anotarlos en el momento, como tú cachai. Em, pero Ajá. eso, Y y ahí, volviendo, sí, ahí con el tema de las técnicas, porque yo te comentaba que mucha gente debe pensar que cuando dice arte terapia debe pensar en dibujo, pero ¿quién más se podría realizar? O sea, para que la gente sepa qué hay más allá de solo dibujar. ¿Se trabaja con qué, por ejemplo? es, o sea, es infinita las posibilidades de No sé si trabajar alcanzaste a escuchar mi con consulta, el porque parece que se cortó un poco. sí, o sea, yo la escuché bien. Ah, ahí está ahí. Yo la escuché. Em, el tema de los materiales y los medios del cual uno puede obtener este tipo de terapia en el fondo eh, pueden ser infinitos. O sea, pintura, lo pictórico en el fondo, dibujo ya lo más básico, greda, cosas más moldeables, puede ser collage, papel, puede ser fotografía, puede ser em, hasta el cuerpo, hasta el cuerpo puede ser tu propio soporte. Un objeto encontrado, no sé, un frasco de algo, lo encontraste y puede utilizarse así, objetos reciclados, por ejemplo. Lo textil es muy, y cada material como que tiene una cierta como objetivo inconsciente, o sea, como que evocan, sacan cosas inconscientes mientras uno va manipulándolos. Ya hay ciertos tipos de Ok, materiales que uno utiliza para tal cosa. Por ejemplo, la acuarela es mucho más fluida y cuando una persona controla mucho y se resiste mucho y siempre quiere utilizar lápiz y borrar, nosotros le intentamos solo disponibilizar el material que le va a dar más fluidez eh, a su trabajo en el fondo. Entonces cada material tiene como su propio objetivo y como te decía, son infinitas las posibilidades, o sea, son objetos, hasta tu propio cuerpo, o sea, tenía un taller que en pacientes con cáncer, el soporte era maquillarse de la forma en que a ellos les gustaría como verse. Eso ya de por sí es terapéutico. O sea, utilizaban su propio cuerpo, disfrazándose, maquillándose, eso también es arte terapia. Así que, ¡ay! Se conectó la camita. Y yo creo que se puede utilizar, como te decía, todo puede utilizarse a favor de plasmar este contenido interno, porque realmente es mágico cuando uno va fluyendo con el trabajo, el mismo proceso, tú te vas a ir dando cuenta de cosas. Y ahí me quiero meter en el tema de los sueños, eh, ¿ya? como más general para que la gente que está conectada, no sé, vaya cachando más o menos. Obviamente tú ya sabes del tema, pero creo que es bueno decir antes que como que en esta sociedad tan pragmática, la mayoría de las personas no les seduce el hecho de trabajar con sueños. Como que muchos dicen no recuerdo mis sueños
o bien mis sueños son tan extraños y no entiendo cómo están conectados a mi vida, o mis sueños son súper desagradables y me provocan cierta inquietud que prefiero olvidarlos. Entonces, Ujú. les puedo decir que nosotros podemos recordar nuestros sueños a medida que nosotros nos vayamos interesando primero por el tema, y podemos ir tolerando esta inquietud que nos producen y también podemos ir sensibilizándonos con esa, por ejemplo, con ese sobrecogimiento que nos da al tener una pesadilla. Entonces, al encararla, podemos ir también tolerando eso y, y podemos ir interpretando nuestros sueños a medida que claro, que no lo vayamos obviamente recordando y anotando cada vez más. Y bueno, y la gente se preguntará por qué, cuál es el valor real de trabajar con los sueños, o sea, ¿por qué deberíamos hacerlo? Y yo les digo, Ajá. como, ¿cómo vas a, en el fondo, cómo vas a saber que realmente produce un cambio profundo si jamás lo has experimentado? O sea, como cualquier cosa. Entonces, en primer lugar, como decía anteriormente, ligado al arte terapia también, es que empezamos a crear este puente que, que en el fondo como que fluye la energía del inconsciente hacia el consciente, a nuestra vida. Entonces, en segundo lugar, los sueños también, lo más importante que creo yo, es que revelan nuestra psicodinámica, o lo que ocurre realmente por debajo de la superficie de nuestra conciencia. O sea, te dicen cómo te experimentas a ti mismo, te dicen cómo experimentas al mundo y cómo experimentas a los demás, te dicen cuáles son las pautas que uno repite, esos patrones que uno va repitiendo en la vida también. Eh, Te dice cuáles son los conflictos psíquicos que en el fondo estos conflictos que producen todas las luchas externas que tenemos, eh, te dicen cómo intentar resolverlas. Entonces son muy prácticos, o sea, te dicen cuáles son tus temores más subyacentes, y que tienen mucho que ver con los impulsos, con la ira, con la sexualidad. O sea, estos como temores reprimidos. Obviamente te hablan de la influencia que ejerció la infancia eh, en nuestros patrones de ahora, de como adulto. Y yo creo que lo más importante también es que te dicen cuáles son tus verdaderos deseos y necesidades. O sea, tu verdadero yo, tu yo más profundo te está diciendo esto es lo que tú necesitas, esto es lo que tú deseas. Y también te hablan de cómo compensar estos deseos y necesidades que no están satisfechas. Claro, Eh, y te pregunta, por ejemplo, cuando ya se trata de trabajar un sueño con el arte terapia, estoy imaginándome Ujú. situaciones, ¿ya? Entonces yo digo, ya, si yo quisiera trabajar un sueño, por ejemplo, se trabaja el sueño completo, se trabaja una parte del sueño o se le pide a la persona que escoja un personaje, por ejemplo, y dibuje o manifieste ese personaje a nivel gráfico. ¿Cómo es en esa parte? Sí, en lo más práctico hay muchas posibilidades, en verdad, porque el sueño, a ver, el sueño, como a mí me gusta usar un poco la palabra entropía, que refleja un poco lo que es, bueno, todo, el universo es entropía, que es el desorden, es el caos. Y un sueño es como el caos, es como inentendible, es como que tú lo ves y hay puros símbolos extravagantes y cosas que pasan sin tener esta causa-efecto. Eh, es un poco el caos dentro de... Porque, a ver, la gente como que no... en los seres humanos, en el fondo, siempre tendemos a ordenar este caos, siempre luchamos con este caos, porque el caos nos resulta fatal, el caos al final, al fin y al cabo es crisis, es tragedia, es El lo peor que descontrol. nos puede pasar, es descontrol, entonces nosotros luchamos constantemente con este caos y nosotros no sabemos que en el fondo este caos esconde mucha riqueza, esconde
no riqueza, sino que muchísimas posibilidades, posibilidades infinitas, eh, y eso es lo que es el inconsciente en el fondo. Entonces, los sueños esconden posibilidades, millones de posibilidades, y lo que hacemos quizá primero es, claro, ir como desglosando dentro de todo un sueño, que un sueño puede tener millones de símbilos. O sea, es Ujú. que lo digo por mi parte, porque yo sueño y anoto, no sé, 4 páginas, o sea, son millones de representaciones psíquicas que van apareciendo. Y uno puede, claro, ir desglosándola como los símbolos más principales, los protagonistas, los personajes principales. Pero claro, si tenemos un sueño gigante y queremos empezar a dilucidarlo, no vamos a terminar nunca. Entonces, lo que yo hago claramente es primero, es como estructurar el sueño y ver cuál es para la persona el símbolo principal, eh, que significa en el fondo como eh, ver que en personaje también, en personaje, en animal, qué sé yo, el que más te llama la atención. eh, y un poco en el arte terapia es como volcar esta esta idea de sueño que tengo, entonces a la materia. Porque a mí me gusta hay un proverbio japonés que me gusta mucho, que es en el fondo dice como saber y no hacer nada es lo mismo que no saber. ¿Qué quiere decir? Que saber, o sea, tener el sueño anotado, pero no utilizarlo para nada, o sea, dejarlo Ajá. como recuerdo, así como anotado y listo, es obviamente olvidar que tiene un poder gigantesco y que podemos utilizarlo porque es pura energía de nosotros mismos, es pura energía vital que tiene un uso muy importante. Entonces, no es dejarlo como en el ámbito de las ideas, sino que es como bajarlo a la tierra y plasmarlo, y plasmar la imagen, para que nos pueda, es como dar la acción. Entonces, darle la acción a este sueño es, por ejemplo, invitarlo a pintar. Bueno, da lo mismo, puede hacer una escultura, puede hacer, como te digo, agarrar un objeto y transformarlo, puede hacer de distintas formas, por ejemplo, invitarle a hacer este personaje que te llamó mucho la atención y, y como, por ejemplo, una de las técnicas es avanza en el sueño. Es como, este personaje X te dijo esto en el sueño, las frases son muy importantes también. ¿Ya? ¿Qué le responderías tú? Entonces, haz como es como si tú te invitara a hacer como la siguiente escena del sueño, que no ha pasado. Ajá. Entonces, eso es muy fructífero porque así tú haces en el fondo una acción y estás inconscientemente resolviendo lo que te está diciendo el sueño. Porque los sueños son mensajes del inconsciente, cosas que ignoramos nosotros. Entonces, el sueño te está invitando a como que tú lo hagas avanzar y eso hace el arte terapia. Eh, ¿Qué otras técnicas? Es como también hacer la narración la, como tú quieras, como qué te llamó más de la atención de ese sueño. Incluso ni siquiera puede ser como el personaje principal, puede ser un pájaro que te llamó la atención y inconscientemente, como yo te decía, como cuando uno hace algo en relación física con las manos, se abre el hemisferio derecho se enciende en el fondo y fluye la creatividad y fluye el inconsciente y no te das cuenta, hiciste algo que ni siquiera habías recordado haber soñado. Claro, lo miráis de nuevo como en el sueño que notaste, ah, sí, mira, ¿verdad? Y no me acordaba, ¿y por qué lo pinté? Quizás es importante para ti ese símbolo. No sé, el pájaro tiene una metáfora muy personal que tenéis que como indagar, como qué significa ese pájaro para ti. Y ahí uno obviamente va conversando sobre la simbología ya más personal, obviamente, porque pájaro, todos sabemos que puede tener una connotación súper universal, como metafóricamente, pero siempre en los sueños, tú cachai, porque hay que ir preguntando más en el ámbito como lo identifico yo mismo.
qué es para mí un pájaro, etcétera. Entonces, Llevarlo a lo personal, van o sea, surgiendo. como ese aspecto personal. Entonces, los colores también son muy importantes. eh, qué colores, porque ambientan también el sueño. eh, da- Ahí denota mucho como cómo viví el sueño, qué emoción había en el sueño, eh, si es Tengo sombrío, una si no me gustó. Sí. Ujú. Sí, justamente ahí como a eso quería llegar porque cuando entonces trabajamos, cuando tú trabajas desde la arte terapia, sácame de esta duda, todo va hablando, incluso lo que sucede en ese momento. O sea, parte de eso, los colores que la persona escoge, o me imagino que también tiene algo de información el hecho de que dibuje o pinte o haga eso en una esquina teniendo más espacio. ¿Se incorporan ese tipo de cosas en el arte terapia o se centran más en la parte del dibujo y el color? Del arte plástica, propiamente tal. No sé si se me entiende la pregunta. Sí, no, sí, sí, se entiende. Todo tiene un lenguaje propio. En el fondo, nosotros como seres humanos somos 90% lenguaje no verbal. Por ejemplo, el ímpetu que uno utiliza, o sea, que uno hace, eh, por ejemplo, como el cargar el lápiz tiene una connotación que no tiene la misma connotación que como estar como débilmente haciendo algo. La utilización del cuerpo tiene da mucha información. Eh, Ajá. cómo, cómo utilizamos los espacios también, porque todos están, va de la mano de un lenguaje muy metafórico. Si haces una caja y si no pones nada dentro y pones todo afuera, o sea, estoy inventando, eh, Sí, sí. que ahí obviamente uno invita a la conversación. Yo nunca voy a interpretar algo sin la conversación y el diálogo con la otra persona, con el paciente, o sea, pero claro, uno va anotando, uno va viendo y observando, como yo te digo, la utilización de su cuerpo, cómo estaba la persona haciendo la obra y qué pasó, por qué no puso nada dentro de la caja y fuera así. Entonces, eso puede llevarnos a pensar, claro, hay un vacío, estamos ignorando elementos internos. Como que uno, igualmente como con la psicología clínica, uno puede ir como llevando la terapia a ciertos aspectos que se tienen que trabajar y siempre enfocándonos, hay que observar muy bien a la persona, al paciente y nada, pueden surgir muchas cosas. Sobre todo, claro, como cuando trabajamos con los sueños, uno que sabe más o menos analizarlo, se va dando cuenta de cosas que el otro no se da cuenta. Eh, de las frases, de por qué, oye, ¿por qué dijo esto en el sueño, Pepito? Sí, no me pareció importante. Ah, ya, pero indaguemos en esta frase o indaguemos en Pregunté. este personaje. ¿Cómo? Claro, sí, o sea, No te al entendí. final sí se toma en cuenta toda esta información de lo que va sucediendo, como tú dices, más del fenómeno que ocurre en ese momento, además del arte plástica, y es importante lo que tú dices, o sea, se toma no como una interpretación, sino que es información que tú como terapeuta percibes y vas poniéndolo al servicio de la persona a partir de preguntas, como de ir a indagar en eso que tú percibes, ir a corroborar si va por ahí o si va por otro lado, lo que la persona está sintiendo o viviendo en relación al sueño y lo que está manifestando a nivel plástico, ¿sí? Exacto. Sí, y Súper. al final, no sé cuánto llamo, ahí tú me decís. Yo creo decir como la ventaja, porque, claro, uno puede decir de lo que yo te decía de por qué son tan importantes los sueños y de las respuestas que nos dan y por qué sería tan beneficioso para uno poder tomarnos los 5 a 30 minutos diarios para ver un sueño, para anotarlo
y poder analizarlo. Onda, uno nos puede decir, ya, pero todo eso te lo puede decir el psicoterapeuta o podía agarrar un libro de psicología y como autodidacta y podí en el fondo como suplir un poco ese trabajo, ese autoanálisis. Pero yo digo que y les puedo decir que la ventaja de los sueños es que las imágenes interiores que nos dan surgen de una fuente tan profunda que existe dentro de nosotros que son indiscutibles. Lo que aprendemos, por ejemplo, de lo que aprendemos, nuestra mente aprende desde afuera, se queda en la mente, claro, pero quizás no penetra profundamente o tan profundamente. Por ejemplo, si alguien nos dice, una terapeuta, no sé, alguien nos dice algo de nosotros mismos, a nosotros nos va a afectar, o sea, nos va a afectar en el sentido de como, ya, sí, sí, ya, pero quizá no va a penetrar tan profundamente eso para realizar como un cambio real. Y a lo que Ujú. voy es que en el fondo los sueños surgen, no vienen desde arriba hacia abajo, sino que los sueños ya están ahí. Entonces los sueños como que ya están conectados como con esa fuente de creadora y de cambio que ya nos está dando la posibilidad de darnos la respuesta. Como y me acuerdo de una frase de Jung que decía como las innovaciones no vienen desde arriba hacia abajo, porque por ejemplo, porque decía, los árboles no crecen desde el cielo al revés, no crecen desde el cielo a la tierra, sino que los árboles crecen desde las raíces profundas hacia arriba. Entonces, eh, o sea, es decir, los sueños como que son la voz del alma. No hay persona que te dé la respuesta mejor o que te dirija un camino mejor que nosotros mismos. Ya la tenemos, pero obviamente tenemos que ir ahí, excavando. O sea, sí o sí hay que pasar Claro. por el infierno mitológico de Dante y atravesarlo para poder, en el fondo, crecer. Ese es el fin último. Pero nuestro self, nuestra fuente interior siempre nos va a dar la respuesta. Siempre nos va a dar a hacer tomar las mejores decisiones, en el fondo. Y, Ujú. Súper de y, acuerdo. y, y lo que a mí más me hace sentido del trabajo del arte terapia y de los sueños es que en ese ámbito de que nosotros tenemos, es muy cliché igual eso de decir nosotros tenemos la respuesta, pero es tan cierto. eh, y en ese como camino de autocuración, yo creo que me gusta mucho aplicar la palabra metanoia. Metanoia en griego significa dar un giro sobre sí mismo. Entonces a mí Ajá. me pasa que esta terapia de sueños y de arte terapia y todo lo que tenga que ver con llegar a esta fuente profunda que somos nosotros, eh, es como dar el giro a la mente. En el fondo es como autocurarnos, como vernos a nosotros mismos, es como vernos en un espejo, es como, y ahí das el giro, como, no sé si se entiende, en el fondo es como cambiar, cambiar totalmente, pero desde una perspectiva tan íntima, eh, donde nosotros nos vemos a nosotros mismos tal cual somos. Eh, y ahí se produce la sanación al final. Ajá. Eso yo creo que es lo que más me provoca como en resumen, lo que más me lleva a pensar que los sueños, yo creo que para mí son la mejor terapia y es gratis más encima. O sea, obviamente hay que entender o hay que hacer un estudio y ver cómo se analizan, etcétera, pero eh, creo que son como la mejor terapia porque van, vienen con nosotros como de los seres humanos desde que existimos, ¿no? En el fondo son como nuestro recurso primordial. Desde millones de años venimos soñando
y por algo existen, y yo creo que son como nuestro contacto con lo divino. Es como, no he hablado de ninguna religión ni nada, sino que es como nuestro contacto verdadero con nuestro yo divino, que nos manda mensajes todas las noches. Así que por eso me fascinan tanto también. Es como, para mí, es un contacto con lo divino que hay en nosotros. Ajá. Flo, y ahí una pregunta, porque tú me mencionaste en algún momento que querías compartir sobre las sincronicidades. ¿Qué pasa ahí con las sincronicidades, los sueños y el arteterapia? Ya, a ver, las sincronicidades la sincronicidad básicamente es como un mecanismo que es cuando dos relaciones, dos eventos que son, en el fondo, ¿cómo explicarlo? Dos eventos que no están relacionados, eh, cuando ocurren, tú les das un significado, o sea, que no están relacionados por Ajá, la causa y el efecto. perfecto. ¿Qué quiere decir? Que no, dos eventos que ocurren en distintos tiempos, no tiene que ser al mismo tiempo, obviamente, y que no están nada relacionados científicamente, pasa eso, que tú le das un significado que es tuyo, interno. O sea, puedo poner un ejemplo, a ver, un ejemplo de que, ya, a ver, un ejemplo que no es sincronicidad, que es como un causa y efecto, sería que yo entrara como a una verdulería y el día está soleado y la señora me dice, uy, yo creo que va a llover. Y yo le digo, como, ¿en serio? No, no creo, porque está soleado. Y no, sí, el señor del tiempo de la tele dijo que iba a llover. Ah, ya. Y pasa el día, pasa hasta la noche y llueve. Eso, aunque me lo haya dicho la señora, igual tiene una causa y un efecto, porque la señora vio en la tele que está totalmente relacionado el efecto meteorológico, el anuncio meteorológico con el efecto de la lluvia. Eso tiene totalmente una causa y un efecto, pero hay Ah, ciertos sucesos que yo creo que todos hemos, como tú, ¿cachai? Todos hemos experimentado, de que son dos cosas que no tienen ninguna relación, pero tú le das la relación. No sé, a ver, por ejemplo, tú estás ahí, tienes un problema así como, no sabes para dónde irte a vivir. Y realmente estáis como pensándolo y pensándolo, no sabes si irte a vivir a Iquique o irte a vivir a Punta Arenas. Y estáis como con eso, y sueñas con eso y no sabes ya. Y, y de repente, por ejemplo, imagínate una persona que nunca ve la tele, nunca prende la tele, no sé, pero de la nada se le ocurre prender la tele, un día X. Y prende la tele y está cambiando los canales y justo ve un documental o un programa de que están hablando de Punta Arenas. Y la ajá. persona queda como oh, el clic, así como, oh. Ese clic es cuando ocurre una sincronicidad. O sea, el que yo haya aprendido la tele y haya visto ese documental no tiene nada que ver con, o sea, no, en el fondo no tiene ninguna causa ni un efecto científico, no hay ningún respaldo científico para decir como en ese mismo momento tú ibas a ver, ¿cachai? Ah, No claro. tiene ni una causa Pero, ni un efecto. pero al verlo Pero hay un para ti es significado con un externo. significado. Sí, es cuando, por ejemplo, uno piensa en una persona y al otro día te llama y no habían hablado hace 1000 años, son esos tipos de cosas. O también en los sueños ocurren mucho las sincronicidades, em, Y en porque el caso también son, perdona, perdona, Frey, en el caso de la arteterapia, o sea, cuando hablamos de sincronicidad, ya entendemos que estos sucesos que no tienen relación directa, ¿ok? Pero hacemos un clic a nivel entre lo interno y lo externo. Y a nivel de la arteterapia, por ejemplo, ¿te ha pasado que ocurran o que a las personas con las que has trabajado le ocurran sincronicidades durante el proceso de arteterapia? mira, yo creo que así como, yo creo que sí, me ha ocurrido en el sentido de que
En el sentido como de que se dan cuenta de cosas que, claro, que surgen cosas que no se habían dado cuenta antes, pero eso es un proceso lento, hay que decirlo. O sea, esto no es inmediato. O sea, uno, por ejemplo, hace una obra, ya, pongámosle que hace un dibujo de un tema, y, y yo les digo que en el fondo lo pongan sobre un, no sé, en la pared, que lo vayan mirando, que lo vayan observando, porque no va a surgir como el significado inmediato. Cuando uno hace algo plástico en arte terapia, uno no dice, ah, ya, mira, te está pasando esto porque pintaste esto, etcétera, etcétera. Sino porque eh, esto tiene que como reposar, y cuando la sincronicidad ocurre es cuando pasan días después y te llega como y lo estáis mirando, no sé, yo pongo como lo que yo hago, los pongo como en un altarcito y los miro, y de repente a mí me ha pasado que después de 1 o 2 semanas veo lo que dibujé y veo el color que puse, y dije, oh, este color, ah, ya sé por qué puse este color. O sea, este color me significa algo muy importante que estoy pasando en mi vida. Ya, te voy a poner un ejemplo para que no sea tan al aire, no sé. Estuve muy disociada de mi cuerpo, así necesitaba como desarrollar mucho lo corporal en mí, y inconscientemente, de hecho, empecé a vestirme mucho de verde. De hecho, estoy vestida de verde. Porque el verde para mí es totalmente conectarse con el cuerpo, con la naturaleza, la tierra. Y yo estaba en ese momento muy disociada, muy, muy, muy mental, ¿ya? Y empecé a vestirme de verde, pero y no me daba cuenta. Y después me di cuenta, como, oye, pero muchos días seguidos. Entonces, eso es como ya, oh, una sincronicidad. Y después vi una pintura que había hecho en un taller, o sea, como otro tipo de terapia, y que nos hicieron hacer un dibujo después, y vi que todo el dibujo había sido casi todo verde, eh, con distintos símbolos, obviamente, pero... Y dije, oye, esto lo hice antes de pensar, incluso, como de racionalizar esto de, oh, estoy muy disociada. Entonces, como que el inconsciente ya te está diciendo lo que necesitas. Y ahí me di cuenta, como, oh, este dibujo lo pinté como todo verde porque, claro, porque el inconsciente fluye, y te está diciendo como, en verdad estáis plasmando lo que estáis necesitando, al final, los que necesitáis compensar. Pero eso es un ejemplo muy básico, pero es lo que me pasó a mí como tipo sincronicidad, de Ajá. vestirme así, después de darme cuenta de esto. Entonces, a lo que voy es que es un proceso, no es una cosa inmediata, que nosotros ahora en este mundo loco todo lo queremos inmediato, pero Sí. pero es un proceso, es totalmente, o sea, tú puedes entender un sueño, por ejemplo, 1 año después de que lo tuviste. Entonces, o incluso ni siquiera 1 año, nunca, yo creo que el fin último de los sueños, o sea, para mí siempre van a dejar un deje de misterio, nunca vamos a poder entenderlos en la completitud. Entonces, quizás nunca vamos a poder entender a cabalidad un sueño, pero sí, si nos sirve en el día a día, aunque lo entendamos parcialmente, va a ser igual de fructífero. Pero es un proceso, Ajá, así sí, que a la gente como impaciente no, sí. no Ahí yo sirve mucho. comparto contigo eso que tú cuentas, el tema de esto de que los sueños, por ejemplo, ese mismo dijiste de que a veces un sueño se comprende un año después. Y eso es algo que yo también lo he visto en mi experiencia, también se lo he compartido a mis alumnos y alumnas, eso de que un sueño a veces podemos extraer parte de la información o parte del mensaje y trabajarlo para un momento y al año después volver a mirarlo y volver a descubrir otras cosas respecto Sí, de ese totalmente. mensaje. Entonces, sí, como transmitir mucho eso de la paciencia, de que las compresiones no siempre son inmediatas, con el arte terapia mucho menos, porque hay mucho más esto de observar las imágenes quizás y todo eso.
Bella, estamos llegando ya al final, sí, nos está quedando poquito tiempo, así que te invito a que nos digas con qué mensaje le dejarías a la audiencia respecto a sueños, a los sueños y el arte terapia. ¿Con qué cerrarías? Eh, ¿Con qué cerraría ya? Perdón. Cerraría, yo creo que lo que más me ha impactado, bueno, ya lo dije igual, lo que más me causa como impacto es ese poder mirarnos a nosotros mismos y al final yo creo que el arte terapia y los sueños nos dan poder, pero no ese poder como de superioridad, no estoy hablando de ese poder, sino que estoy hablando de un poder interno, o sea, es recuperar como el poder, a veces nosotros, no es a veces, sino que la sociedad en general, nosotros como personas tendemos a entregar el poder al otro, al jefe, a la pareja, al papá, al colega, ese como poder interno, yo estoy hablando del poder de como yo quiero hacer lo que quiero o yo eh, tengo la responsabilidad por dirigir mi vida, es como ese poder de tomar las riendas de tu vida, ese poder interno que uno tiene, se lo entregamos al resto. Y es algo que es como una autoridad interna que necesitamos recuperar. Entonces, yo creo que el hacerte cargo de lo que te están diciendo tus sueños, o sea, tú mismo, hacerte cargo de, de lo que te están hablando de ti mismo, de cómo tú te construyes en esta vida. eh, yo creo que el fin último es entregarte de nuevo tu poder interno. Es como un tipo de libertad que tenemos, que todos necesitamos. Y esa libertad interior en Ajá. el fondo. Que, Ok, entonces, el poder que de la libertad a través de tus sueños. ¿Podría ser algo así? sí, es como recuperar el poder interno en el fondo, ese responsabilizarte por tu propia vida, hacer lo que tú realmente quieres. Es como el fin último, yo creo que es realizar tu destino, lo que viniste a hacer en esta vida. O sea, Ujú. por eso te digo que la mayoría de la gente, la sociedad en general, el mundo, no hace lo que realmente vino a hacer desde esta vida, porque está distraído, porque, l- mira, lo que decía Jung, que a mí me hace demasiado sentido esta frase, es que lo que más nos impide crecer, eh, y por crecer se refería a cumplir su destino, es como a desarrollarse, evolucionar, no son los miedos, sino que es la comodidad. Imagínate esa frase potente. Uno cree que lo que nos impide a nosotros hacer todo lo que nosotros queremos, eh, claro, dirigirnos a nuestro camino, a nuestro fin último, no son los miedos al final. Y es verdad, claro, los miedos nos impiden hacer muchas cosas, pero lo que él decía era que no son los miedos, sino que es la comodidad, porque la comodidad, y sobre todo en este tiempo, o sea, es la comodidad de lo que te decía, como todo inmediato, todo lo quiero ahora, la comodidad de dejar que el otro me diga lo que tengo que hacer, la comodidad de no esforzarse por porque trabajar los sueños y trabajarse a sí mismo es ultra esforzoso en el fondo, o sea, por eso mismo digo que, o sea, es sí o sí vaya a tener que atravesar un infierno, o sea, sí o sí. El infierno Prepárense. personal es lo mismo. ¿Ah? Así que prepárense, prepárense, Así que porque ir a prepárense. trabajar los Entonces, sueños es como tener aquí un librito de interpretaciones y recibir el mensaje, sino que es realmente un trabajo profundo. sí, entonces no seamos cómodos. Si para crecer, por eso te digo, claro, hay que mirar nuestros miedos, sí o sí, pero hay que atravesarlos. ¿Y cómo atravesarlos? Es saliendo de esa zona de confort que todos estamos insertos. Y eso se aplica obviamente con la voluntad. Eh, Súper. así que, Yo, así que ese es mi mensaje. ya pues, genial. Entonces, mucha profundidad.
al final con el tema de los sueños y recuperar el poder a través de ello. Flo, Exacto. ¿cómo te pueden contactar? ¿Qué servicios ofreces vinculados al tema de los sueños y la arteterapia? Para que lo puedas dejar aquí, comentar y dejar tus contactos para que la gente te pueda acceder. Eh, sí, totalmente. O sea, mi Instagram, yo creo que ahí, por ahí aparece. Lo puedo escribir también si quieren. Yo creo que ahí debe aparecer. Pero ahí está mi contacto. Está abierto como al público. Teléfono, mi mail. En el fondo, claro, yo abordo, claro, como un tipo de psicoterapia desde la arteterapia, desde el psicoanálisis de sueños, también lo abordo desde el mindfulness, que también creo que es una herramienta muy importante. Claramente puede ser individual la sesión y también estoy evaluando nuevos proyectos para como impartir sesiones más grupales, porque en este momento igual estoy trabajando como arte terapeuta en talleres, pero o sea, en el texto educacional, en colegio. Ok. Eh, pero sí o sí, igual se vienen cositas, como se dice popularmente. Eh, Ajá. pero eso, me pueden contactar y ahí obviamente conversar obviamente de lo que se necesita. Yo abordo desde la primera infancia hasta la adulto mayor, eh, o persona mayor, como se dice ahora. Ujú. Eh, Desde obviamente tema, es integrativa la arte terapia que hago. Integrativa me refiero a que abordo temas como tipos de trastornos psicofisiológicos, depresiones, intento suicida, trauma y vinculación con el trauma, los duelos. Eh, Estoy como viendo ese tipo de temas, pero también obviamente puedo hacer una sesión para ver qué tema se puede desarrollar a partir de un sueño, si está también temas como el estrés, temas como la ansiedad, que está muy en boga, el burnout. eh, También eso es lo que abarco. Súper, genial. Pues entonces ahí cualquier cosa que te contacten por intermedio de tu red social de Instagram, que bueno, de todas maneras vas a estar etiquetada aquí en el video, ¿sí? En la descripción para que la gente Súper. cualquier cosa te pueda seguir consultando, ubicando. Yo también contarles que tengo abierto la incorporación al curso de interpretación de sueños nivel inicial, si es que quieren aprender a trabajar con esta temática, profundizar y ver todo de una manera más metafórica o distinta con el mundo de los sueños, pueden acceder y solicitarme la información. Flo, entonces, yo te doy las gracias por haberte dado este espacio, por haberte atrevido, ¿sí? Ah, Por sí, haberte primera vez que atrevido a hago estar esto. acá a mostrar lo que tú haces, lo que has aprendido y todo lo que tú puedes Mm. ofrecer desde el arte terapia para el mundo de los sueños, ¿sí? Así que eso, Muchas agradecida gracias a ti por y igual. bueno, ahí nos estaremos viendo, conectando a través de las redes. Vale, no, feliz de aportar un granito de arena a este tema tan fascinante y a ti que haces estos lives que son muy, muy buenos. Así que ojalá ahí también lo pueda compartir. No, no tengo idea cómo, pero ahí tú me enseñas. Y qué lata la gente se está conectando ahora, pues, no, pues te lo perdiste, pues. Pero bueno, Sí, ahí va a pero estar. bueno, va a quedar grabado, chiquillas, ¿ya? Así que cualquier cosa que después de que vean el video, si tienen duda, lo pueden dejar en los comentarios y la Flo y yo los podemos ir orientando respondiéndole sus dudas. De hecho, hay un chico que quedó una pregunta pendiente que yo se la voy a contestar en los comentarios y ahí, Flo, te sumas también a la discusión con lo que tú le quieras aportar de la pregunta que hizo, ¿ya? Porque más que nada Ah, por ¿verdad? tiempo vamos a cerrar. ¿Ya? Sí, Ya pues, obvio. Bella, Ya ahí, ya. un besito Un beso. y saludos. Gracias a todos y todas quienes estuvieron. Ya.